Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos en este miércoles de la tercera semana de Pascua, profundizando en todo este capítulo sexto del evangelista Lucas. Hoy seguimos en el capítulo sexto, versículos 35 al 40. Vamos a escuchar la proclamación de la palabra en este día. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero como les he dicho, me han visto y no creen. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y el que venga a mí no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza, la gracia, la presencia del Espíritu Santo. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Hoy que podamos comprender aquel que se ha presentado como el pan bajado del cielo, que quien cree en Él tiene vida eterna, resurrección desde ya y en el último día. Amén. Miremos el texto, capítulo sexto, versículos 35 al 40, con todos los detalles. Es corto el evangelio. Ya hemos venido escuchando toda la temática de en qué se detiene hoy. Miremos los versículos. Dice una proclamación: yo. ¿Cuál es el predicado de ese yo? Dice hoy: ¿qué pasa con los que van hacia Él? ¿Qué pasa con los que creen en Él? Les hace un llamado de atención con la actitud que ellos tienen. Habla sobre lo que le ha dado el Padre. ¿Por qué ha venido Él? ¿A hacer la voluntad de quién? Y entonces, la voluntad del que lo ha enviado, ¿cuál es? Y cómo la termina ratificando en el último versículo, en el versículo 40. Miremos todos los elementos, todos los detalles, las expresiones, estas definiciones claras que hace hoy en toda la temática de pan, de qué tipo de alimento habla, de cómo se manifiesta, cuál es la fe que dice, cuál es la voluntad del Padre, etcétera, etcétera. Varias lecturas, lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón, para que pasemos de lo que dice objetivamente el texto a lo que me dice a mí. Y en ello hay que seguir profundizando en las razones que vienen dialogando Jesús en la sinagoga de Cafarnaún con el discurso del pan de vida. Vinieron muchos que lo habían visto y habían recibido a la providencia de uno que con muy poquitos panes y peces proveyó para muchos, para miles que había en aquel momento. En sí ya era un signo impresionante. Pero estos Jesús les había echado en cara en el buen sentido de que lo buscaban no por quién era, sino porque les había dado para llenarse el vientre. Y la temática es: Jesús los quiere ir, que vayan más allá de no decir, bueno, es que hay uno que ya casi que no tenemos que trabajar y nos llena el estómago, sino porque es que fuera de ser carne son alma. Y el alma es la reina del cuerpo. Pues el cuerpo sí es muy válido, es bello. Pero, ¿por qué no miran y alimentan el alma? Y para ese alimento del alma, Jesús quiere llevarlos más allá. Y trata de introducirlos en una conversación y ellos vuelven a pensar en el maná antiguo y casi que le preguntan: bueno, entonces, ¿qué signo das tú? Y porque Él les había dicho que la obra que Él quería era que creyeran en el enviado. Pero bueno, entonces ellos le seguían pidiendo signos. Pues entonces, ¿cuál es? Si Moisés casi pues que multiplicó el pan diario 40 años. Y entonces Jesús les tuvo que decir: no fue Moisés, fue mi Padre.
Y entonces en esa dinámica viene diciendo, vuelve a decir, oye, es que yo, dice Jesús, soy el pan de vida. Y ellos ese yo soy, es Yahvé, ese es el nombre de Dios. Desde el Antiguo Testamento, Dios es Yahvé, es el Hijo del Padre. Y el predicado es el pan de vida. Es decir, un alimento, Dios mismo como alimento para la vida del hombre. ¿Se acuerdan ustedes del Génesis? Tomaron y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, y no del árbol de la vida, sino que de su propio yo quisieron alimentarse, es decir, no siguieron la voluntad de Dios. Ahorita Dios les enseña a tomar y a comer, por eso inclusive la Eucaristía, de quien es el verdadero alimento. Y lo vamos viendo ya en la profundidad de la Eucaristía y también tiene como la terminología sapiensal de aquel que alimenta con su palabra. Hoy la iglesia nos lo muestra como ese doble alimento, porque es palabra de vida, es el verbo del Padre, pero a la vez es el pan que lo vemos en la Eucaristía. Los padres de la iglesia, unos profundizaron más en ese sentido sapiencial de alimento de palabra, otros lo proyectaron más hacia la Eucaristía como un Crisóstomo, un Gregorio, Niceno, Cirilo de Jerusalén, fueron más hacia la Eucaristía y otros con el sentido más del pan de vida, pues un Orígenes, Filón de Alejandría, Eusebio, etc. Pero la iglesia ve a Jesús como aquel que es el enviado del Padre, que el Padre le ha dado todo, que ha venido, nos lo dice claramente hoy, ese pan vivo bajado del cielo, Él, yo soy el pan de vida, ha venido a saciar el hambre que tiene el hombre y la sed, no solo físicamente hablando, sino en el sentido del alma, que debe nutrirse de Dios, debe nutrirse de Dios. El alimento del maná fue dado en un momento oportuno, en una situación de la liberación de Israel, con unas situaciones de contexto, tiempo, geografía, el lugar donde Dios intervino y acompañó al pueblo. Y un pueblo que murmuraba inclusive, porque a veces en algún momento llegaron a murmurar contra Dios y Moisés porque los había sacado y allá comían no sé qué, y bueno, etc. Pero resulta que así todo Dios siempre proveyó, digámoslo así. Ahora Dios quiere dar una provisión, Él mismo en persona se da. Yo soy el pan de vida. Esa es la gran sentencia de este versículo 35 hoy. Por eso dice, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Se acuerdan que la samaritana también en cierta manera casi que le llega a decir, bueno, entonces dame esa agua para que yo no tenga que venir a este pozo a sacarla? Estos están casi lo mismo, como que entonces denos comida para no tener que comer más, ir a buscar más la comida. Que Él se diera pues como este pan. Y Jesús los está dando una referencia espiritual que tiene que ver primero Él como verbo del Padre y después ya llegará más adelante a mostrarnos en qué sentido se va a entregar como Eucaristía, con su cuerpo y con su sangre. Pero ahora debe dejar claro, y es lo que está haciendo, que Él ha bajado como enviado a hacer la voluntad del Padre, y es que no se pierda ninguno de los que Él le ha dado, y lo resucita en el último día. Porque termina y lo confirma después, esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Ver y creer. Aquí les hace un llamado de atención, o sea, lo están viendo, acaban de ver el signo de los panes y todavía otros no creen. Y va a llegar un momento en que lo van a empezar a tratar más fuerte a Jesús en lo que sigue del relato, y Pedro terminará diciendo, Señor, ¿a quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Eso lo miraremos después. Pero vayamos viendo entonces los puntos claros donde el pan de vida se muestra, ahí lo tienen, y para que crean, y creyendo tengan vida, y la vida da la resurrección, la primera, la de estar en espíritu delante de Dios, y la última, al final del tiempo, con el juicio final, el que quien haya creído y haya perseverado en la fe, pues verdaderamente tendrá la vida de eternidad, porque la vida eterna es Jesucristo, así de sencillo. Entonces ustedes y yo hoy en la meditación tengamos claro yo soy el pan de vida.
primero ustedes y yo lo teníamos en la palabra. Aquí Jesús se da como alimento. Leemos la escritura, Él es el evangelio. Nos alimentamos de la escucha de la palabra, para que después vayamos a la Eucaristía y ahora ya comprendemos el sentido espiritual de yo soy el pan de vida, tomen y coman, esto es mi cuerpo, toman y beban, esta es mi sangre derramada por ustedes y hagan esto en memoria mía. Memoriales, aquí y ahora se da hoy, en cada Eucaristía, lo que significa esta expresión de Jesús. Aquí y ahora se da hoy lo que significa esta expresión de Jesús cuando se proclama la palabra, porque también es pan de la palabra. Aquí y ahora se cumple la escritura en el que cree, y el que cree tiene vida eterna. Y ya ha recibido la resurrección en el bautismo, porque morimos a Él en la cruz, con la cruz, a los pecados que nos separaban de Él, para resucitar con Él. Ya empezó desde el bautismo. Y el que cree ya camina en vida de resurrección, y eso es la Pascua que estamos celebrando, para que cuando pasemos la figura de este mundo en espíritu, podamos llegar a su presencia en el cielo, y al final de los tiempos vendrá la resurrección de los cuerpos, y vendrá aquellos que creyeron, aceptaron, perseveraron y se llenaron de Jesús y le creyeron al Padre que había depositado en cada uno de los corazones la fe, y esa semilla creció y con la fuerza de Jesús y con la entrega de Jesús pues vino la salvación para aquellos que esperaron en Dios. Usted y yo estamos entre esos. Creemos en esta palabra que se nos proclama. Creemos en la vida que nos ha dado Jesús. Él dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy. Y hay muchos significados, ustedes y yo podríamos poner más ahí, y muchos nos los trae Juan, pero hoy aparece pan de vida, verdadero alimento para tomar de Él y alimentarnos de Él. Más adelante se dirá que los que comieron el maná murieron, pasaron por la muerte. Los que toman este pan, pues vamos a pasar por la muerte física, pero vivimos en el Espíritu. Ya después vendrá la resurrección final. Pero desde siempre habrá conciencia, habrá conocimiento. La muerte, como la llamamos nosotros, no tiene la última palabra. El problema, el gran peligro es la inanición espiritual, si lo podemos llamar así, que esa sí da la muerte, esa sí es muerte. Y eso se da por separarnos de la voluntad de Dios. Y eso se da que aunque en el bautismo hayamos sido sellados con el Espíritu y la vida de la gracia, de pronto por obstinación querramos decir, no quiero. Y Jesús le está aquí como diciendo, tengan cuidado, vea, yo soy el alimento. Les acabo de hacer un signo. Les estoy mostrando que yo soy el pan bajado del cielo. Los está llevando a que abran los ojos. Y ellos todavía están como algunos como embotados porque la intencionalidad era seguirlo porque estaban buscando que les llenara el vientre. Y Jesús quiere llevarlos más allá. Que ustedes y yo no nos quedemos como en esta obstinación. Que esa sí es la muerte. Y ese sí es rechazar la comida del Espíritu. Porque al cuerpo sí le damos lo que quiera. Pero resulta que uno solo es el que alimenta al Espíritu. Aquel que lo ha creado. Aquel que nos ha creado en imagen y semejanza de Él, que es Espíritu. Entonces ustedes y yo, ¿cómo nos alimentamos todos los días de Él? Y claro, escuchamos la palabra, tenemos la Eucaristía, tenemos los sacramentos, tenemos la vida que nos da la comunidad y la iglesia, y tenemos a Dios que se da, porque es que Él ha venido a que no se pierda ninguno, nada de lo que el Padre le dio, ninguno. Y ya lo ha resucitado en vida, porque ya dio la vida, ya murió y resucitó, pero nos invita a una resurrección de eternidad. La vida no es para un éxito de solo 80, 90 años, 70, 50, lo que uno logre vivir en este aprendizaje, en este peregrinar que es la vida. Pero si uno sabe en la vida qué alimentos le gustan, qué le hace bien, qué le hace mal. Pero resulta que hay un alimento que no podemos quitar de nuestra vida y es a Jesucristo, que es el que alimenta verdaderamente el ser. El ser. Alimentar el cuerpo hay muchas cosas y que bueno, la ciencia progresa y con las distintas capacidades nutricionales o nutritivas que tienen ciertos alimentos. Pero aquí estamos hablando de aquel que se ha hecho alimento del amor, aquel que nutre el alma, aquel que verdaderamente con su palabra nos alimenta, nos forma,
y con su carne y con su sangre nos ha redimido y alimenta el espíritu. Podemos estar de buen peso corporal, pero espiritualmente faltos de peso, por no acercarnos a quien es el alimento de la vida. Hoy escuchemos a aquel que ha venido a sacarnos del hambre y de la sed. Hoy escuchemos verdaderamente a aquel que nos enseña a hacer la voluntad de Dios, aquel que ha muerto en la cruz y se ha convertido en el árbol de la vida, mostrándonos cuál es la voluntad del Padre, que es lo que pasó en el principio, que el hombre se separó de Dios y quiso hacer su voluntad, del yo. Ahí está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hoy hay un árbol que nos da de comer y de beber, árbol de la vida, Jesucristo, que se da para que lo escuchemos primero en la palabra y lo comamos en la celebración de la Eucaristía. Abramos el corazón, abramos y dispongamos y prestemos atención. Miremos la enseñanza de aquello de hacer la voluntad del Padre y aquella invitación progresiva. Ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna y tendrá la resurrección final. Miremos esa progresión. Ustedes y yo estamos en esa dinámica de ver al Hijo, creer en Él, tener vida eterna y resurrección total. Verdaderamente desde ya caminamos en esa resurrección de la vida que se nos da todos los días en su Eucaristía. Miremos todos los detalles que la palabra hoy nos presenta, nos alienta para seguir este discurso todos estos días que lo vamos a escuchar. Pero hoy es claro, yo soy el pan de vida. Si lo podemos quedar en contemplación, que es parte de la lectura orante, que quede esa expresión ahí en la mente, en el corazón, yo soy el pan de vida, nos dice Jesús. Es el alimento, es quien nos nutre, es quien nos ama, es quien nos salva